Muy bien, 26 minutos en todo el territorio nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Gigacom Televisión. Como cada martes, la bienvenida a nuestros abonados aquí en la ciudad de San Javier, como así también a quienes vía streaming por las redes sociales del canal nos están mirando en cualquier parte de la Argentina y del mundo. Hace un rato lo anunciamos en las redes sociales. Hoy homenaje a los maestros de San Javier. Como cada año Gigacom, invitamos en nuestro programa a docentes, egresados laborales docentes, para no decir jubilados, ¿no? Más elegante queda. De nuestra ciudad que durante muchos años cumplieron su tarea docente aquí en San Javier. Bueno, con tres de ellas hoy vamos a hablar. Le damos la bienvenida a Graciela Laborde. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, también nos acompaña Anita Nini. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también le damos la bienvenida a Gloria Fedele. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida, buenas noches. Bien, bien. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Gloria, ¿por qué eligió ser docente y durante cuántos años se desempeñó? Bueno, he elegido la docencia porque viví en un pueblo donde las posibilidades eran esas. Pero a mí siempre de chica ya me gustó hacer cosas como jugar a la maestra. Así que cuando se dio la oportunidad, estudié maestra. Pero soy de las que se recibieron con el título de maestra normal nacional, que tiene una diferencia con lo actual. Nosotros después de séptimo grado ingresábamos a primer año del secundario y ya teníamos la orientación docente, terminando quinto año con el título. ¿Quinto año y ustedes ya se recibían de maestra? Yo a los 18 años estaba empezando a trabajar como docente. Increíble. Nada que ver con el sistema de hoy, ¿no? No, no. Bueno, ¿y dónde fue su primer trabajo, su primera escuela? Bueno, como ya San Javier sabe, yo no era de aquí, de San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias. Estudié en el colegio de San Jerónimo y mi primer trabajo fue ahí, 17 años. Luego, las vueltas de la vida me trajeron a San Javier, que yo siempre digo mi tierra por adopción. Exacto. Y ingresé en el colegio de aquí. Siempre fui docente de escuela privada. Así que me jubilé en el colegio. ¿Hace cuántos años? 18 que me jubilé. Y trabajé 40. 40, claro, se recibe a los 18. Bueno, ahora me van a sacar la edad. Bueno, en su caso, Anita, ¿por qué eligió ser docente? Mira, muy parecido a lo de la señora Gloria. Yo desde muy chica, soy de Colonia Macías, departamento Garay, vivía en el campo, jugaba a la maestra sola, porque mis hermanos son más grandes, no había vecinos para jugar a la maestra, yo jugaba y daba clases, sola. Y toda la vida que yo iba a ser maestra. Terminó séptimo en la primaria, en la 110 de Colonia Macías, y la secundaria la hice acá en la Escuela de Comercio, que es la 242 de hoy. Ya sabiendo que después, maestra. Y estudié en el Instituto del BESIE. Ahí sí eran 2 años y medio en ese momento, después de quinto. Y también me recibí, hice mi última práctica un día viernes, antes de las vacaciones de julio, y al día lunes estaba trabajando en la 110 de Colonia Macías.
una enorme satisfacción porque era mi escuela primaria Claro. y volver como docente. Y ahí estuve 1 año y 1 mes. Empecé también, me faltaba 1 mes para cumplir 21 años cuando empecé a trabajar y titularicé después en Alejandra a los 22. Faltándome 1 mes. Julio fue mi inicio como maestra reemplazante en Macías. 1 año y 1 mes fue la duración de ese reemplazo. Y después estuve en una escuela del BESE unos meses y después Alejandra. Titular, 2 años y medio allá y trasladada a mi querida escuela 436, Don José de San Martín. Allí prácticamente desarrolló después gran parte de su 30 carrera docente. años. 30 años. 30 años estuve ahí como docente y 8 en cooperadora. Así que más de la mitad de mi vida la tengo ahí. Allí se jubiló. Ahí me jubilé, sí, hace 10 años. En tu caso, Graciela, ¿cómo se dio esto de ser docente y después también cómo fueron tus inicios? Bueno, lo mío, a diferencia de las chicas acá, no me gustaba. La docencia, cuando terminé 5º año, o sea, yo pensaba algo como psicología, algo de eso, pero bueno, las posibilidades económicas en ese momento no eran buenas, así que tenía que quedarme acá. Y bueno, y en ese momento lo único que había era el profesorado. Así que, bueno, comencé a estudiar ahí y me di cuenta realmente que me gustaba cuando empecé a trabajar. O sea, la diferencia es enorme entre estudiar algo que no lo estás haciendo, muy distinto cuando empezás a interactuar y estar con los niños, te das cuenta que es otra cosa. Y ahí recién nace mi vocación docente cuando empiezo a trabajar. Bueno, yo te digo que antes de recibirme ya estaba trabajando, hacía reemplazos en escuelas rurales. En ese momento faltaban docentes, eran pocos, así que bueno, yo empecé a trabajar antes de obtener el título. Y también me llaman de la escuela 853, ese año que después de recibirme, por supuesto. Después, el año que la escuela 853 se cambia al actual edificio, que era en el 86, me llaman para hacer un reemplazo por 1 día, no estaba inscripta, y siempre me acuerdo que, bueno, cuando terminó el reemplazo, la tarde, en ese momento la señora Chuni, que era la directora, me dice, quiero hablar con vos. Y yo dije, metí la pata en ese momento. Y me dice, mira, me acaba de avisar la docente que por tiempo indeterminado toma licencia. Así que estuve 3 años en ese cargo. Así que bueno, y después me titularicé en el 91, que me titularicé en una escuela de Santa Fe. Estuve medio año y al año siguiente volví a la escuela 853. Y también me jubilé en esa escuela, así que con 33 años trabajando ahí. En tu caso estudiaste aquí en el profesorado. Sí, acá en San Javier. Sí, me recibí acá. ¿Y qué es lo que te acordás como docente, no? Los chicos de primer ciclo, segundo ciclo, ¿dónde te sentías más cómoda? ¿Cuál era tu materia preferida por allí, si es que había, no? Sí. Trabajé muy poco en los grados inferiores. Cuando yo conseguí el traslado, que me vine en el año 92 de Santa Fe a San Javier, me dieron un 4º grado, lo recuerdo perfectamente, y fui con ese grupo de alumnos de 4º a 7º. Cuando llegué a 7º, había especialización para los chicos adolescentes, bueno, que hice varios cursos, y desde ese año siempre 7º, hasta que me jubilé 7º, me gustaban esa edad, digamos. Así que, y el área preferida siempre fue lengua. Así que entre lengua y ciencias sociales, que se trabaja hasta ahora, que se sigue trabajando por área, fueron mis áreas. O sea que recuerdo, ahora que decís de 7º de la escuela 853, estaba Beca Sí. de directora,
Y a mí me mandaron a cubrir los actos de fin de año que se hacía en el comedor, Sí. en el salón. Y ese año fue donde fue una despedida muy emotiva de los chicos de séptimo, que lloraban todos. Y después me pregunta Orlando si se nota. Y no, le digo, lloraban todos. Directora, maestras, alumnos, eso tiene que haber sido entre el año 97-2000, por ahí tiene que haber sido. Sí. Sí, siempre. Te digo que siempre fue como una familia. Y cuando estuvo justamente Beca de directora, ella tenía una pasta especial con las familias y con los alumnos. Entonces siempre el vínculo era muy afectivo. Y nos pasaba siempre que cada año que despedíamos un grupo de alumnos, íbamos con una sábana más o menos. Claro, sí, pero me acuerdo, no recuerdo bien el año, pero sí que fue una colación muy emotiva. En su caso, Anita también, ¿dónde se sentía más cómoda? Yo estuve en el grado 28 años. Trabajé 35, pero estuve en cargos directivos los demás. De esos 27, 28 años que estuve en grado, nunca tuve sexto ni séptimo. Siempre fueron los más chicos. Por mí hubiera seguido, pero la señora Imelda Fabro, que estaba de directora, un día me dice: Anita, ¿no te parece que ya es demasiado primer ciclo? ¿No querés cuarto? Bueno, si a usted le parece. Y empecé cuarto y quinto. Lo máximo que llegué fue a quinto. Me gustaban más los más chicos. Muchos años, muchos. En Alejandra tuve de tercero a quinto, y después cuando vine acá siempre en el primer ciclo. Y me sentía más cómoda. ¿Y algún área especial que le gustara dar? Matemática. Cuando se hacían las pruebas de dirección, mis alumnos siempre el alto porcentaje era el mejor en matemática que en lengua. Siempre sobresalían en matemática. Y a mí me gustaba, me gustó mucho matemática, y bueno, se lo transmití a mis alumnos, se veía, porque los resultados se saltaban después en las evaluaciones de dirección. Claro. Y en su caso, Gloria, ¿cómo fue? Yo empecé mi carrera docente en tercer grado, con grupos enormes. Un año estuve 53, que no supe qué hacer hasta que a mitad de año le crearon un nuevo cargo. 53 chicos en un solo. 53 de tercer grado. Eran otros tiempos, otros niños más calmos, creo yo. Y bueno, había que seguir. Después pasé a los grados superiores, y acá también en San Javier siempre sexto, séptimo. Eso fue. Nunca trabajé en primer grado. Y lo que me hubiese gustado de alma, trabajar en las escuelas rurales alguna vez, pero no se dio. ¿Por qué trabajar en las escuelas rurales? Me ¿Qué es lo gusta llamativo? el contacto tan especial con los chicos. Me parece algo hermoso. Acá también, yo no me quejo de nada, pero como que me quedó eso. Y hoy, por ejemplo, cuando van por la calle, ¿se encuentran con exalumnos? Sí, ¿Recuerdan? Sí, tenía un exalumno que todavía yo trabajando, él volvía del liceo los viernes y venía al colegio a saludar. Un varón. Bien. Increíble, sí. Y tengo otros en la calle, uno que te dicen: ¿se acuerda, señora, cuando yo le rompía la cabeza con el trabajo que daba? Pero no es así. No hay que confundir niños traviesos con niños malos. Claro. No son malos, son traviesos. Y hoy todavía la recuerdan, señora Gloria en la calle. Sí, y ahora en los medios, en el Facebook, encuentro alumnas que estudiaron
siguieron la carrera docente porque usted nos inspiró, me dice. Mira usted. Sí, son las gratitudes que uno tiene. Y sí. En su caso, Anita, hoy aquí en la ciudad se encuentra con sus exalumnos. Sí, por ahí me encuentro con algunos, también tengo, como dice la señora Gloria en Facebook, tengo alumnos de que no están acá en San Javier y bueno, cada tanto nos hacemos algún saludito, especialmente los de Alejandra o algunos de acá que se han ido. Y sí, tengo muy lindos recuerdos y de tantos chicos que han pasado que por ahí también seño y tengo que mirarlos porque ellos sí se acuerdan de uno y uno por ahí han cambiado, y más que yo los tuve en primer ciclo, claro, que cambian muchísimo los chicos. Y como dice la señora Gloria, yo en Alejandra tuve 39, pero era, que me acuerdo, fue la supervisora de visita y hacía calor, era fin de año, y la supervisora quedó ahí en la puerta. Y salió y le dice a la directora, ¿cómo hace esa maestra para estar con tantos y con este calor? No había ventilador, no había aire, como hay ahora. 39. 39 en un tercer grado en Alejandra. Pero yo estaba feliz, porque eran bonitos. Eran Yo 39. también. Y el tema era corregir a los 39. ¿Qué A hacía? eso iba, ¿no? ¿Cómo hacía? Hoy se corrige, hilera, paso. Los demás hacemos en el pizarrón autocorrección. Mañana le toca a las otras hileras y los demás, porque era imposible. No se llegaba con el tiempo a las 39. Y después acá sí tuve 37 en un primer grado. Pero todos de 6 años con preescolar, porque en aquel tiempo muchos niños empezaban primer grado sin preescolar. Pero ese año me premiaron porque cuando yo vine trasladada me dieron un segundo, que eran todos los repetidores, los que no tenían muy buena conducta. Entonces tuve segundo y tercero, después me premiaron con un primero, pero 37. Qué experiencia, ¿no? Hermoso. Porque chicos que vienen de preescolar, quizás a veces hasta sin saber leer y escribir, y también la importancia del docente, porque creo que a todos nos pasa que la maestra que nos enseñó a leer y escribir es algo especial, ¿no? Y a mí me gustaba eso del primer ciclo, de los de primero, porque era un trabajo de siembra, digamos, en primer grado. Ya se empezaba a ver la cosecha después de las vacaciones de julio. En segundo ya estaba la cosecha, estaba para cosechar, y en tercero se disfrutaba. Porque ahí en la escuela, en la 436, era primer grado, después seguíamos en segundo hasta tercero. Y en tercero ya era el disfrute, era la cosecha completa. ¿Seguías 3 años con el mismo Con curso? el mismo grupo, sí, seguíamos con el mismo grupo. Hubo una época que era así. Entonces era lindo, ya uno se conocía con la mirada, ya era, a mí me gustaba más trabajar con los chiquitos. Y después tengo una experiencia muy linda que tuve con una nena no vidente. Yo fui maestra de María José Ford. Ah, sí. Esa niña no vidente que hubo acá en San Javier, que me llevó días. El otro día, para el Día del Maestro, un videíto que somos los docentes que por ahí no dormimos a la noche, pensando en ese alumno que por ahí tiene un problemita o una situación especial, ¿cómo lo vamos a hacer al otro día? Yo lo viví mucho con María José, porque no sabía cómo iba a ser con esa niña que no tenía la máquina braille, claro, que en ese momento ella en la escuela en Santa Fe sí la tenía, pero acá no la teníamos, porque la familia no se la había podido comprar, hubo que hacer beneficio. Mientras tanto, me manejaba con una tablilla, aprendí braille ese año para poder hacerle las tareas a la nena, porque la maestra venía una vez en la semana, me hacía las actividades en braille, pero por ahí a mí me surgía otra y la nena no iba a quedar sin la actividad. Entonces, ¿qué hice? La maestra integradora me enseñó, me prestó el material y yo escribía en braille. Hoy no me acuerdo, me arrepiento. Es una de las cosas que me olvidé, de que no lo hice más. Pero fue una experiencia muy linda, que dentro de todo agradezco haberla vivido. Me hubiera gustado no vivirla, porque ella no hubiera tenido esa
esa situación. Pero ya que estuvo, me gustó. Me llamaron del equipo directivo a fines de año para decirme al año siguiente que lo pensara. Esa nena iba a empezar primer grado, estaba en preescolar, ahí en la sala que estaba en la escuela, y yo ya hacía 2 o 3 meses que a mí se me había puesto que esa nena iba a ser mi alumna el año siguiente. Entonces, ¿qué hacía yo en las horas especiales? Me iba a la sala de preescolar con Mari Puente, que era la maestra, y ella me decía, sí, aceptala, sí, tenés que ser, es así. Y bueno, con ese empujón de Mari, y la verdad que sí, que fue una experiencia muy, muy linda. Así que con María José estuvo desde primero, Ah, segundo tercero, sí. tercero. Los O sea 3 que años. ella aprendió a leer y escribir con usted. Sí, ella aprendió en braille. En braille, claro. En braille, ella lo hacía en braille. Y leía, que era una maravilla. Y no, es el que nunca vio un no vidente cómo se maneja, no pueden creer lo que es. A mí, ella con sus deditos y cómo era la rapidez que tenía para todo. Hasta que en segundo grado sí tuvimos la suerte de poder conseguir la máquina, entonces ella ya se manejaba mejor, escribía máquina, en braille. Claro. ¿En tu caso, Graciela? Sí, con respecto a los exalumnos que vos estabas preguntando, sí, una satisfacción enorme cuando lo encontrás en la calle, que te saludan, que te dice, señora, no se acuerda, ¿viste? Por ahí vos decís, ay, ¿quién era? ¿Viste? Porque por ahí te pasa que no hace tanto que no los ve, y dice, yo fulanito, oh, y sí, ¿viste? Bueno, es bárbaro, la satisfacción es enorme, no, es impagable. Claro, porque en la escuela primaria, en muchos casos, el maestro pasa a ser la segunda mamá, ¿no? Así como la escuela es la segunda casa, ¿no? Justamente. Y más en el tiempo que trabajamos nosotros. Me parece que en la actualidad es distinto. Nosotros teníamos muchos el apoyo de la familia, las familias presentes que iban ante cualquier duda, consulta, estaban presentes en la escuela. Me parece que bueno, era otra forma de trabajar. Y aparte contar con el apoyo de la familia, que es indispensable. ¿Las planificaciones cómo eran? ¿Son como las de hoy o...? No sé si son iguales o no, pero bueno. Tenían siempre... que, digamos, a ver, para quizás el televidente, había una vez que dijeron, ¿no?, que el docente trabaja 4 horas y descansa 4 meses, ¿no? 4 meses, sí. Siempre, viste que cada plan de lucha que hay te dice que si estos trabajan 4 horas. No, vos no sabés. Yo, por ejemplo, que he pasado con distintas directoras, había algunas, viste, muy accesibles. Vos le planteabas, viste, la planificación y bueno, y otras no. Yo de esta determinada manera la quiero. Si no, no, viste, que tenías que volver a hacer. Y bueno, yo me acuerdo que todo el fin de semana nos pasábamos planificando para toda la semana. Porque vos el lunes llegabas y tenías que presentar la carpeta. La avisaba primero el director y si estaba de acuerdo, trabajabas, te firmaba la carpeta y vos después dabas la clase. Y después teníamos la observación del director, porque en aquella época, yo me acuerdo, se sentaban atrás, iban con una planillita y si tenías dominio de grupo, viste, que si estaban cumplidos los objetivos que habías planteado en la planificación, las evaluaciones eran bastante... El seguimiento al docente. Al docente, sí, cómo sí. Se y si un alumno salía mal o no aprendía, por ahí no será culpa del docente. ¿Estará bien dada la clase? ¿Viste? Todo eso se planteaba. La estaba mirando a Anita que hacía así. Era así también. Sí. El fin de semana, porque generalmente entre lunes y martes había que presentar la carpeta. Y bueno, había que presentar, había que pensar lo de toda la semana. Y yo tenía una mala costumbre, pero a mí me servía. Yo planificaba en un cuadernillo y después pasaba la carpeta.
porque por ahí yo decía, si me surge otra cosa, entonces planificaba 2 veces. Hasta eso me hacía, por las dudas. Después sí, cuando ya estaba bien segura de que estaba, para mí estaba bien, a la carpeta para presentarla en dirección. Pero después cambió, como dice Graciela. Se cambió porque yo en los últimos años estuve en dirección y bueno, hubo cambios de todo. O sea, ya no hubo la exigencia, pero no es que por parte de los docentes. Ya se exigió menos desde el nivel ministerio, no en cuanto a las planificaciones, pero por ejemplo en cuanto a la repitencia, a cosas que por ahí no sé si estaban bien o no, que fue una de las cosas que a mí, de esos cambios, yo no estaba acostumbrada a eso, y el último año me tomé licencia. Claro, era de acuerdo al gobierno que estaba de turno. ¿En su caso, Gloria? Yo no viví eso. Tuve directoras y supervisora que en su momento me daba temor, pero después agradecía. Tuvimos una supervisora en privada que antes del comienzo de clases vino a dar pautas de trabajo. Muy bien. Al mes y medio, ya volvió a ver las planificaciones anuales. Bueno, y nosotros trabajábamos después las maestras con planificación por unidad y carpeta diaria que se presentaba los días lunes. Mitad de año llegaba la supervisora otra vez a tomar evaluación a los alumnos en matemáticas y lengua. Y a fin de año, al terminado con los alumnos, venía y nos evaluaba a nosotras. Una supervisora como nunca vi en otro lado. ¿Esa la tuvo en San Jerónimo? Sí. Allá, y esa es la que me hizo marcar mi carrera después, la exigencia. Claro. Que en el momento a mí me costaba aceptar, porque era muy marcado y te puntualizaba. Si en el grado no se obtuvo un 75% positivo, la falla es del docente, decía. Así evaluaba. Más o menos. Es difícil. Pero nos hizo aprender mucho ella. Yo hoy día todavía como que le estoy agradecida. Claro, hoy tenés la tablet, tenés la compu. No estaba tampoco, creo, en ese tiempo la fotocopia. Era simplemente escribir en el cuaderno. No, hacíamos fotocopia. El mimeógrafo, con una tinta que desparramábamos por la casa, hacíamos un desastre. Con la plancha, se hacía un modelo con la tinta, se ponía en una plancha de un material especial, como gelatinoso, y después se sacaban todas las copias. Eso lo hacía el maestro también. Para llevarle a cada uno de sus alumnos. Sí. Sí, yo en los primeros años acá también trabajé con eso. Ay. Con ese sistema de, sí, teníamos que Sí, pasar, nosotros también. Y lo que decías recién, el tema del material. Te pasabas preparando todo el material porque ahora vos le pedís a los chicos y mínimamente te llevan las cosas. Pero en ese momento yo me acuerdo que empecé a trabajar y hacíamos todo. Y aparte teníamos, te imaginas que no teníamos internet, nada, así que a dibujar, hacer las láminas, todas dibujadas, pintadas, así que te llevaba, estabas días trabajando a lo mejor para dar un determinado tema, viste, preparabas todo el material, más el material individual que iba a utilizar el chico. Así que
Era trabajo. ¿Se le daba mucha utilidad a la biblioteca? Sí. A los manuales que había en la escuela. Muchísimo. Yo muchísimo. recuerdo que mi mamá me ayudaba, yo estaba en casa, a buscar información para ampliar los contenidos que daba en la escuela. ¿La revista Villiquen? Sí. ¿O Anteojito? Anteojito, Villiquen, así. Sí. Y bueno, y después último salió otra, que no me acuerdo, Enseñar puede ser. ¿Cómo? Enseñar, sí, me la parece que revista esa también la Enseñar utilizábamos Había muchísimo. otra. Sí. Y que venían con láminas y que bueno, ahí ya Y era después más las fácil. Eso maestras no del lo primer viví. ciclo, maestras del segundo, las También, maestras. también, Sí, también. sí. Sí, y con respecto a eso de la de dirección que iban a observarnos, que se sentaban atrás de la dirección, pero yo tuve una directora, la señorita Lili Vieri, ella nunca fue a sentarse, pero ella iba todos los días, se recorría los salones y ella con mucha sutilidad decía, a ver Anita, espera un poquito, a ver, vení nena vos, a ver qué te voy a dictar. Le dictaban el pizarrón. A ver el cartel, porque teníamos palabras generadoras, las láminas con las palabras, con todo. Y ella después en base a eso hacía la evaluación. Pero yo nunca la tuve sentada en el fondo del salón. Pero ella todos los días, o en matemática, y las sugerencias de ella eran únicas. Como a mí me ayudó muchísimo el año que yo la tuve a ella, porque como ella era la directora, tenía un grado del turno de la mañana y uno de la tarde. Ese año que estuvo conmigo, muchísimo. Y era de las que me llamaba a dirección, me explicaba algún error que yo tenía. Nunca me sentí como que me está, no sé, diciendo que está mal. No era, esto lo podrías hacer así, a mí me parece que te va a dar mejor resultado si lo haces así. Entonces yo salía contenta y siguiéndola a ella. Y esa forma que ella tenía de evaluarme, no sé, no tuve otra. Porque ella con eso, lo que tenía esa señorita Lili, llegábamos, tocaba el timbre, ella llegaba en el recreo de la leche a la tarde, después que terminaba el recreo de la leche. Ella saludaba, y no sé cómo era, pero ella iba y decía, te faltaron 2, ¿sabes por qué? Al otro día habías que saber por qué habían faltado esos 2, o te faltó 1, pero a todas, no es que era a mí solamente. Ella, no sé cómo hacía para hacer eso, única, para mí fue único eso. Sí, a veces esas cosas que a uno en el momento dice, pero vienen bien. Vienen bien. Las 3 tuvieron la posibilidad de llegar a cargos directivos, o sea, digamos, por concurso o, digamos, por escalafón. No, bueno, yo en mi caso, por escalafón, pero estuve muy poquito tiempo. Fue una experiencia linda, pero totalmente distinta a estar en el salón. Los tiempos son otros, las obligaciones son otras. Te digo que del ministerio o la supervisora por ahí te llamaba a las 12 de la noche para que a las 7 de la mañana le estés despachando algo, ¿viste? Y te pasabas toda la noche pensando, ¿cómo hago? ¿De dónde lo saco? ¿Qué? ¿Viste? No, cosas así. Es desgastador la dirección. Pero, no, yo te digo que sinceramente prefiero el aula. Estar con los chicos es distinto. Esto es todo administrativo, no te da tiempo muchas veces para lo pedagógico, que también lo tenés que hacer, pero lo administrativo te quita el tiempo que le tenés que dedicar a lo pedagógico. En su caso, Anita, sí. Sí, yo estuve por escalafón, después por escalafón de concurso, porque concursé pero no titularicé, pero quedé en el escalafón, estuve haciendo reemplazos que no hice como maestra de grado en todas las escuelas de la colonia prácticamente.
Estuve en Colonia Francesa, en las dos de Colonia Francesa, estuve en Yataí, estuve en la Criolla, estuve en la 853 también, y después terminé en la 436. Y también, como dice Graciela, sí, a mí me gustó mucho el grado. Para mí hubiera sido el grado, pero bueno, tuve esa posibilidad, la acepté. Pero tengo mejores recuerdos como maestra de grado. Es cierto, son muchas cosas que por ahí piden y por ahí uno no llega y quiere, no se puede. ¿En su caso, Gloria? No, ¿No? a ¿Usted, mí- maestra? No, yo terminé como vice en el colegio. 10 años estuve, pero prefiero el afecto de los chicos. Es algo incomparable, los chicos. Y bueno, la dirección estuve 10, creo, u 11, Claro, en la vicedirección. en la vicedirección, Claro. sí. Bueno, han llegado mensajes, aquí me pasa la producción de Vale Macedo, mi querida madrina. ¿Para quién será? Para Para mí, usted. para mí. Y acá tengo de Florencia Costanzo, Ay, mi amor. señorita Anita, gran maestra de la vida y de la escuela. Después tenemos a también Danisa, Anabel Costanzo. Florencia está, o sea que está en mirando el Italia. programa desde Italia. Sí, Oh, bueno. Buenísimo. sí. Bueno, así que bueno, un saludo para Flor que nos está mirando desde Italia. Por eso decíamos del streaming, ¿no? De la importancia que lo podés ver aquí, en cualquier parte de la Argentina y también en cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja que hoy tiene la tecnología. Un saludo grande y tenemos a una grande sentada aquí también. Bueno, Bueno, algo que quería decir con respecto a mis hijos. Yo tengo 4, 3 mujeres y un varón. Las 3 mujeres son docentes. Entonces, yo digo, debe ser que yo nunca dije, ay, por aquí haber estudiado de maestra. Me habrán visto feliz. Yo lo disfruté. Disfruté mi trabajo. Soy una agradecida porque trabajé de lo que me gustaba y lo hice se ve con muchas ganas, porque las dos mayores son profesoras. Florencia es maestra jardinera y el varón no fue docente por poco. en su caso, Gloria, 2 docentes tengo, 2 profes. 2 O profes, está aquí detrás de cámara sí, dando, controlando. sacando fotos. Bueno, Y el otro también vive acá, Martín. los 2 de acá. Bueno, si hablamos de anécdota, ustedes tienen más de 30 años de carrera docente, ¿no? Todas. Sí. Bueno, seguramente les habrán pasado miles de anécdotas, pero siempre tiene que haber alguna que es la que se comenta, te llama más la atención que otra. ¿Qué es lo que nos pueden contar? Bueno, yo sí, montones, muchísimas anécdotas, pero vos es que te cuento una porque siempre lo recuerdo, que fue cuando me titularicé en el año 91, fui a trabajar a una escuela en Santa Fe, que nos hicimos cargo un 1 de agosto, y en una escuela que no conocía, por supuesto, que era la Raimundo Peña, que estaba en Blas Parera al 5900. Era una casa, en ese momento una casa antigua, viste, con galerías y un patio interno, y tenía 30 y pico de chicos en un salón que era, me acuerdo, angostito, y bueno, pasaba yo primero para llegar al pizarrón y después estaban todas las mesas, viste, con las sillas donde estaban todos los chicos. Claro, pero los chicos para pararse, ir de un lugar a otro, tenían que pasar por arriba de la silla del otro. No, era un desastre, ¿viste?
Y bueno, y un día estaba dando clase y veo un señor que yo, viste, al frente y al fondo, la puerta estaba al fondo, viste, veo un señor que estaba parado en la puerta y miraba, viste, entonces corté la clase y le digo, sí, digo, señor, ¿qué necesita? No, dice, yo venía a preguntar, dice, si salieron antes. No, le digo, están todos los chicos acá. Dice, pero mi hija llegó recién a la escuela, dice, se había ido, estaba sentada en el fondo, la nena se fue a su casa y yo no me enteré, casi me muero, por supuesto, pero... Pero claro, tenías 30 y pico. Eran como 36, ¿te imaginas? Creo que tenía 3 metros de ancho el salón y ponerle 5, no, todos era hacinados estábamos. Por lo que han contado hoy acá, la mayoría ha tenido más de 30 chicos en su grado. Bueno, yo en un momento en la 853, en la época que estaba beca, que no tenía, ahora hay aulas nuevas, viste que se agrandó un poco la escuela, pero me tocó trabajar en la biblioteca, que era el salón más grande, y teníamos 42 alumnos. Amigos, muchos. Muchos, y estábamos en la biblioteca, porque en el salón común no entrábamos. Pero bueno, excelentes alumnos, me acuerdo, y bueno, hasta el día de hoy los recuerdo a ese grupo. Pero de alumnos. hay que tener 40 chicos, para, no, sí. Para hacer silencio, y quedarte quieto, escribir. Sí, había que estar. ¿En su caso, Anita? Sí, yo también. Recuerdo, bueno, siempre tengo un montón, pero como recordar el tiempo que tuve con María José, las familias, cómo colaboraron, porque teníamos que conseguir dólares, no me acuerdo la cantidad en ese momento, para conseguir la máquina porque se compraba en Estados Unidos. No se vendía acá, así que había que hacer beneficios. Los padres, las familias, fue todo una integración, éramos todos María José. Y eso a mí me quedó como una cosa tan linda, tan buena de ese grupo, porque no eran solamente los compañeritos, sino las familias que estaban ahí, se hacían empanadas, se hacían pastelitos, se hacían beneficios para conseguir la máquina para María José. Y bueno, y después en cuanto a los otros, que era más gracioso, digamos, cuando estaba en Alejandra, era la ruta asfaltada era hasta Colonia Teresa. Después eran 40 kilómetros de tierra. Yo siempre a los chicos les decía poner la fecha. Y me decían cuando era viernes y había nubes. Y hoy va a llover y la seño no se va a poder ir. Ay, sí, que me decía. Y siempre era lo mismo, pero nunca me quedé, porque existían las costeritas, no sé si se acuerdan esos colectivitos que eran. Que yo no estaba. De don Horacio Bordón. Claro, y Piedrabuena era el chofer, y él llegaba hasta Alejandra, porque cuando llovía mucho más no se podía. Y con alguien de ahí de la parada nos mandaba avisar que él en una hora se volvía a llorarle a la vicedirectora, que nos deje ir, que era viernes. Sí, chicas, vayan, ahí nomás, vivíamos en la escuela, en la casa habitación de la escuela, éramos varias, porque había chicas del Besia, había una chica de Laguna Paiva, y bueno, ya era venirse, a lo mejor a las 3:30 ya Piedrabuena pegaba la vuelta y había que venir, porque si no ya no había en qué. Y veníamos, salíamos ahí rezando esos 40 kilómetros, pero llegábamos. Ahora que usted dice eso, ¿no? Hoy es mucho más factible, van y vuelven a Alejandra en auto. En aquel entonces estaba toda la semana ya. Sí, quedábamos toda la semana porque era imposible, tampoco daban los horarios. Por ahí los horarios, pero si llovía, y yo fui Sarmiento. Yo no me iba a quedar por las dudas. Yo cuando empecé era soltera, vivía en Colonia Macías, y si yo trabajaba a la tarde, pero si había nubes el domingo con probabilidad de lluvia, me iba el domingo a la tarde, Alejandra. A lo mejor no caía una gota, pero yo ya estaba en mi lugar de trabajo. Vos sabés que a lo que vos decís, yo recuerdo mis primeros trabajos que realicé fue en la Escuela de la Brava, que en aquella época no estaba la ruta asfaltada, así que nos íbamos a hacer dedo
muchísimas veces nos encontrábamos, todos los que íbamos de San Javier, nos encontrábamos ahí en la ruta y bueno, nos íbamos a dedo. Algunas veces íbamos con algunos docentes que tenían auto, bueno, pagábamos el combustible entre todos, nos íbamos y más de una vez hemos tenido que, nos agarraba la lluvia, empujar, esperar, llamar a algún tractor, ¿viste?, para que sacara el vehículo. Y después la escuela es de jornada completa. En invierno, por ejemplo, salías a las 4 de la tarde y el famoso ombú que había en La Brava veníamos a hacer dedo para venirnos a San Javier, pero claro, si estaba 2 horas y no pasaba nadie, ya estaba oscuro. Así que teníamos que quedarnos. En ese momento, bueno, la escuela tenía albergue y nos podíamos quedar en la escuela. Pero muchísimas veces nos tuvimos que quedar porque no había cómo venir. No pasaba nadie. Nadie. Era una desolación total. No, yo no pasé por toda esa penuria, pero trabajé 13 años cuando saqué mi primer licencia, que no sabía ni cómo se hacía. 13 años ininterrumpido. Sí, me acuerdo que un día viernes yo estaba mal, con una fiebre, y me decía la hermana, vaya Gloria a su casa. No, total, entre sábado y domingo me curo. Y realmente fue así, una gripe nomás. 13 años sin licencia. Y después saqué la licencia cuando me casé y bueno, por maternidad. Muy pocas licencias. Sí, algunas después con varios chicos ya era más difícil. Pero en mi caso también, yo no recuerdo haber sacado licencia durante mi carrera docente. Cuando me titularicé en Santa Fe, me fui a vivir a Santa Fe, me fui a una pensión. En ese momento el gremio ANSAFE tenía una casa, así que, y nos descontaba por recibo de sueldo por mes, así que vivíamos, había docentes de Vera, de todos lados, y los trabajé allá. Me iba también de lunes a viernes y volvía los fines de semana. No recuerdo salvo 1 o 2 días y después una licencia bastante larga que la tomé antes de jubilarme, pero después siempre. Asistencia perfecta. Sí, podría decir que sí. Claro. Viviendo en San Javier es más difícil, porque si uno necesita ir a un especialista a Santa Fe, no puede ir el mediodía que no asiste a la escuela. Claro. Hay que sacar licencia. Las distancias influyen mucho. Claro. En el tema salud, indudablemente. Sí. Bueno, yo no sé si ustedes quieren contar algo más, agregar algo más, si la han pasado bien. Yo realmente agradecerte. La verdad que sí, nos sentamos acá y creo que nos pasó lo mismo, empezar a recordar y se te vienen un montón de cosas que por ahí crees que la tenés olvidadas y no. La verdad que gracias por la invitación. Por favor. Sí, yo también, Luis, te agradezco. Me sorprendió anoche con el llamado, pero bueno, hoy te agradezco y sí, yo disfruté mi trabajo, así que feliz de contar cosas de que viví durante la docencia. Para mí fue, como ya lo dije hoy, trabajar feliz de haber trabajado de lo que me gusta, que no mucha gente lo puede hacer. Así que yo me considero una agradecida. Yo lo mismo, muy agradecida haber elegido esa carrera y contentísima con los lugares donde trabajé. Muy agradecida, siempre en privada. Claro. Que si bien es de gestión privada, ¿no? Pero muy, muy contenta. Sí, la satisfacción de trabajar en la docencia es enorme. No únicamente lo que recoges de los chicos, sino el compañerismo.
se pasa, trabajás a lo largo de 30 y pico de años, te imaginas que con un montón de personas, claro. Y bueno, muchas de ellas seguimos todavía reuniéndonos, muchas están jubiladas, otras en actividad, pero es gratificante los afectos que recibís, claro, en esta profesión. Sí, y además, bueno, sí, de los afectos, de las relaciones que uno hace, y esta es una profesión que tiene que ser de vocación, porque no se puede trabajar con personas si uno no siente la vocación de estar, porque se presentan por ahí dificultades y que por ahí cuesta. Los chicos hemos tenido, más allá que en aquellos tiempos no había tantos, pero con problemas familiares, que uno tiene que por ahí ser un poco de madre, de psicóloga, de escucharlos, porque ellos vienen y le cuentan a uno, y uno ponerse en el lugar. Bueno, una cosa que me pasó, no, por supuesto no voy a dar nombres, una nena un día me alcanza una carta que le había mandado a su mamá y me dice: explícame vos porque yo no entiendo. Me dice que me quiere y me deja. La mamá se iba, decía que la amaba, que la quería, pero yo no entiendo, segundo grado. ¿Qué hice yo? ¿Qué situación? Abracé a la nena y me puse a llorar con ella en ese momento, porque, pobre. Claro. ¿Qué le podía decir? Sí, justamente agrego algo más muy cortito. Sí, no, por favor. Que no es únicamente el docente ir y dar clase y volverte a tu casa, porque te encontrás justamente con todos estos problemas que dice Anita, que los chicos encuentran en el docente la confianza para contarte cosas que pasan en su casa. O sea que aparte de ser docente, también sos asistente social y cumplís un montón de funciones. De roles. Sí. Varios roles. Varios roles, justamente, sí. Y eso es lo que por ahí no se nota. Por eso lo que dijiste vos al principio, que por ahí hay muchos, y sobre todo nuestros gobernantes, que nos dicen, bueno, 4 horas y se terminó la función del docente. Pero aparte de todo lo que tenés que hacer para tu trabajo, tenés toda la otra carga emocional que te traen los chicos. Los chicos y las familias, porque hay familias que padres o madres que también vienen a contarte sus problemas. Lo hacen como una forma de descarga y bueno, y el docente es el que recibe todo. Detrás de cada niño siempre hay una historia. Sí. Sí, sí, y por ahí el comportamiento, que uno dice, ay, que se porta mal, ¿y por qué? Pero si uno empieza a investigar, a llegarle al niño, hay un porqué de esa la reacción que tiene el niño. De la reacción que tiene el niño. Sí, no lo manifiesta en su casa, pero en sí, la escuela. Sí, siempre pasa así. Bueno, yo creo que a Luis no le podemos contar mucho de lo que pasa porque tiene un excelente docente en su casa. Mientras ustedes iban contando, ¿sí? Bueno, muchas de las cosas esas se reflejan. Un saludo muy especial a Patricia, que le quiero mucho. He trabajado mucho tiempo con ella, como compañera, como docente. Después cuando yo estuve en el cargo directivo, ella excelente maestra, así que muy, muy lindos recuerdos con ella. Y por eso Luis, digo, debe tener de esto de docencia ya un Me poco. faltaría rendir al instituto, nada más. Yo creería que sí, que ya lo demás, en las prácticas, todo ya las debes tener. Ya las hizo. No. Hay que tener vocación como tienen ustedes, y muchos de los docentes que hoy están disfrutando de su jubilación, como también los que hoy están en la actualidad en la docencia. Hoy es sumamente complicado, difícil, por un montón de situaciones por las que se atraviesa socialmente hoy. Así sí, que yo siempre digo que ahora es más difícil ser docente. No sé si a mí me parece, pero lo que escucho, pobres maestras. Sí, y más desgastante también, me Muy parece, emocionalmente desgastante. Ahora, en la actualidad, me parece. No creo que puedan tener grupos grandes como tuvimos nosotros, porque los chicos llegan cargados de muchas cosas y el maestro alguna respuesta le quiere dar. claro, imagínate hoy
un primer grado con 50 chicos, ¿no? Como tenía No, Gloria, es 50. imposible. Imposible. No. Bueno, la verdad que ha sido un gusto homenajearlas aquí. En este caso, elegimos a ustedes tres, así como lo hemos hecho años anteriores con otras maestras que han desarrollado su actividad aquí en San Javier, en el caso de Gloria, algunos años en otra localidad de la provincia de Santa Fe, pero también destacar lo que ha sido su carrera como docente, algunos también con sus cargos directivos en estos últimos años. Así que esperemos que le hayan pasado bien, que los televidentes, seguramente alguno habrá recordado, ese era mi seño, recordarla gratamente. Así que a las 3, gracias y éxito en lo que viene para las 3. Gracias. Muy bien, de esta manera llegamos al final de nuestro programa, 21, 1 minuto. Nuestro programa tendrá reiteración el día de mañana al mediodía y después durante la semana se va a estar reiterando en distintos horarios. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes a la hora 20. Muchas gracias y hasta entonces.